Vamos a dar comienzo a la novena sesión ordinaria. Invitamos al concejal Hernández a hacer el uso de la izado de bandera. Muy bien, hoy como es de público conocimiento hemos tenido la dura noticia de que dos vecinos han partido y están involucrados con esta casa de leyes, porque bueno, en el caso de Guillermo Scioffi, una persona que nos acompañó en este consejo muchísimo tiempo, que era cronológicamente llevaba las cosas bien detalladas, una persona de honor, de mucho trabajo por la comunidad, que en algún momento como intendente sabía ir y decirme algunas cosas que habían sucedido tiempo atrás y por qué algunas cosas estaban así en la ciudad y por qué no había que modificarlas. Así que es un profundo dolor y un pésame muy profundo en la partida de Guillermo Scioffi, y también de la persona de Raúl Murimanso, una persona muy querida por la sociedad, amigo personal, contemporáneo, que bueno, que ha partido, se nos ha adelantado. Es una persona que está muy comprometida también con la comunidad. Hacía unos 15, 20 días había estado en este recinto usando la banca del vecino, dándonos alguna idea relacionada con el deporte y con el buen vivir, que ha digamos, marcado generaciones de chicos a través de su empecinado tarea de deportista y a través del deporte inculcar los valores. Bueno, ha tocado la partida, así que un profundo pésame a toda su familia en este momento de tanto dolor. Quería hacerlo y invito a los presidentes de bloque si quieren expresar en este sentido alguna palabra. Don César, tenemos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sí, la verdad que nos ha tomado muy por sorpresa estas noticias, porque como bien dijo usted, en el caso de Scioffi, aquellos que hemos transitado y militado en política durante muchos años, y en mi caso particular de chico, siempre lo veíamos a él que asistía a todas las sesiones y tomaba nota y luego hacía su columna en el Semanario En Marcha. Con respecto a la historia de Heró, en mi caso personal era un aficionado a leer su columna, y la verdad que todos aprendimos mucho de los relatos que Guillermo nos hacía, de lo que pasaba en Heró, de las anécdotas, de las historias, de los primeros profesionales, de los servicios publicitarios. La verdad que todos nos sentimos muy a gusto con esa lectura. Y con respecto a la desaparición física de Muri Manso, como lo conocimos todos, la verdad que también nos golpeó mucho, no solamente porque hace 15 días nada más estaba sentado junto a usted exponiendo un proyecto sobre deportes, sino que era de esos profesores de educación física que nos marcó, en mi caso en particular porque de chico tomé clases de tenis con él, de pádel, y en diferentes disciplinas, porque lo que tenía él no era el profesor de gimnasia que te hacía correr y te tiraba una pelota para jugar, te hacía hacer todo tipo de deportes, te explicaba el reglamento, te corregía y te hablaba mucho sobre lo que usted dijo, señor presidente, del buen vivir, de la importancia del deporte para mantener un cuerpo sano y una mente sana. Así que nosotros desde nuestro bloque expresamos nuestro más sentido pésame y lo hacemos extensivo a la familia, a todos los seres queridos, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Leiva. Sí, gracias, señor presidente. Nuestro bloque, por supuesto, que se suma al sentido pésame de las dos familias, tanto de Muri Manso como de Guillermo Scioffi. Todo lo que ustedes han dicho ya, creo que vale reiterarlo porque es un poco lo que nos ha tocado a todos, ¿no? En el caso de Muri Manso, uno lo vio comprometido en este consejo con nuevos proyectos, a pesar de su larga trayectoria en lo que es la educación física, y en ese caso particular ha sido un colega también mío particularmente.
de manera que, bueno, verlo de qué forma trabajaba y de qué forma proyectaba hacia el futuro era también un impulso para nosotros y para tener en cuenta las cosas que a los vecinos le interesaban. Muy comprometido con su carrera, un buen vecino, impulsor de algunos otros proyectos, como del nombre que llevaba la calle de su quinta, donde, bueno, prácticamente podemos decir, pasó sus últimas horas Muri Manso ahí, ¿no? Así que bueno, sí, la realidad es que esto nos sorprendió a todos, causándonos un profundo dolor, y por eso nuestras condolencias a la familia, nuestro pesar, y como decimos siempre, van a estar para siempre en el recuerdo de todos nosotros, ¿no? Como lo son las buenas personas. Y en el caso de Guillermo Scioffi, lo que decía el concejal Doncel, ha marcado una parte tan importante de la historia de Deró, que no solamente la ha transitado, sino que la que no transitó la recorrió a través de sus escritos. Y esa constancia que se le vio a Guillermo Scioffi de venir, era la única persona que durante muchos años, muchos años, concurría a las sesiones del Consejo Deliberante. Cuando tal vez las sesiones del Consejo Deliberante no eran tan públicas, y cuando tal vez lo que pasaba en el Consejo Deliberante a lo mejor les llegaba menos a la gente, ¿no? Por esas cuestiones de que por ahí después de la democracia debimos acostumbrarnos a esta práctica. Mientras la salud lo acompañó, lo hizo, y cuando dejó de venir fue primero porque bueno, se había trasladado a un lugar bastante más lejano, y segundo que ya su salud no lo acompañaba para poder hacerlo, lo que no significaba que no estuviera informado de la misma manera de lo que sucedía. Creo que son dos personas que van a quedar en la historia de Deró y que merecen el reconocimiento de todos nosotros. Así que bueno, desde acá nuestro reconocimiento y nuestro profundo pesar y las condolencias a la familia de ambos. Muchas gracias, concejal. Seguimos con el orden del día. Punto 2, banca del vecino, solicitada por primer año de Fines 2, Deró. Muy bien, invitamos a los vecinos. ¿Todo bien? Bueno, tranquilo nomás y listo. Muy bien, adelante. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, así nos han dicho que nos expresemos. Señores concejales, no tenemos mucha rotación en estos temas, pero vamos a tratar de aprender. Nosotros pertenecemos a Fines 2, estamos finalizando nuestros estudios secundarios, y queríamos proponerles a ustedes la declaración de un proyecto que hicimos, la declaración de interés municipal. Nosotros, a raíz de un problema surgido en el aula, trabajamos con nuestra profesora Beatriz en un proyecto sobre los medios de comunicación. Vimos muchas cosas en detalle, como el uso de los celulares en la juventud, de los medios de comunicación. Tuvimos mucha bibliografía escrita y audiovisual. Participamos en la Feria de las Ciencias y fuimos promovidos, se dice, a una próxima categoría en Carué el 7 de septiembre. Nuestro proyecto se llamó Habla Dudarías, y el tema central del proyecto fueron los emoticones y la manera que tenemos de expresarnos con los teléfonos celulares entre nosotros. Por eso que bueno, queríamos pedirles a ustedes que lo declararan al proyecto de interés municipal. Pasamos a Carué en septiembre y queríamos ir con algo más. También está bueno decir que es la primera vez que un Fines participa en una feria de ciencia. Por eso necesitamos el apoyo de los concejales, de la municipalidad y de todos.
cursamos en la escuela número 10, no tenemos un espacio físico, son cosas que hasta hace muy poquito no teníamos bandera de ceremonia, y Fines hace mucho que está en Deró, no es que hace un año o dos. Entonces, bueno, para que nos conozcan un poquito, que estamos interesados en terminar nuestros estudios. Son muchos los jóvenes, a lo mejor hoy acá en este espacio tendrían que estar hablando ellos, no nosotras, pero bueno, Son jóvenes, bueno, gracias. Gracias. Así que es eso, el proyecto está muy lindo. Dejar de usar las redes, no, porque nos vamos del sistema. Sería que un uso racional, porque detrás de una red, detrás del anonimato, todos somos valientes. ¿O no? Porque es así. Entonces, ir a un restaurante hoy y somos 5 o 6 y los 5 o 6 estamos con el celular. Entonces también hablamos proyectado, hacer unas tarjetitas, presentarlo en un restaurante o carteles, que la mejor red social es hablar entre nosotros, entre amigos, entre familias. Ya hemos descubierto algunos senderos que dice no tenemos wifi, conversen entre ustedes, y es como que nos hemos sentido que están un poco de nuestro lado, como apoyándonos en esto, y bueno, los hemos fotografiado. Hay otro que no recuerdo cómo decía, pero bueno, no sé, es importante. No sé, claro, para nosotros es importante, no sé para el resto, qué sé yo. Pero bueno, le damos que lo piensen. ¿Cómo no? Y que tengamos una respuesta positiva. Muy bien, el mecanismo es, ustedes expresan el proyecto y nosotros lo vamos a pasar a la Comisión de Educación y ahí lo vamos a valorar y seguramente en el tiempo más pronto posible, digamos, se va. Creo que hubo hoy una reunión de Comisión de Educación, dentro de 15 días seguramente lo vamos a tratar, así que quédense tranquilos que vamos a estar trabajando en eso y si tenemos alguna duda o surge alguna duda, las vamos a convocar para que lo aclaren. Bueno. Puesto a aclarar todas las dudas. No, bueno, que aparezca en la discusión. Sí, porque por ahí, dice yo, presidente que tenía que venir no vino, y bueno, vayan ustedes dos, y así como sacada de los pelos, nos sentaron acá y por ahí a uno se le escapa alguna cosa. No, pero lo más importante me parece que está, que es que se conozca Fines, y me parece que es por un motivo lindo, y bueno. Y el proyecto de que en la Feria de Ciencias fue uno de los más aplaudidos porque lo presentamos todo con emoticones y realmente cuando uno le manda un mensaje a otro para decirle si está bien y pone una cara sonriente. Y bueno, en la antigüedad, cuando los egipcios querían expresar algo, lo dibujaban en una pared y se lo hacían ver al otro por un gráfico, digamos, pero nosotros lo estamos asemejando un poco aquella manera de proceder de los antepasados. Muy bien, nosotros lo pasamos a la comisión y nos ponemos en contacto con ustedes. La presidenta de la comisión es Patricia Leiva, así que si llega a aparecer alguna duda o algo, lo vamos a convocar. Bueno, muchas gracias. Y gracias por hacer uso de la banca del vecino. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por brindarnos estos minutos. Muy bien. Señor presidente. Sí, perdón. Solamente una acotación, porque el 7 de septiembre es la instancia. Sí, sería bueno. Depende si tenemos sesión antes de eso que pueda llegar a salir o no el proyecto. Eso solamente quería decirles. El proyecto ya está presentado, ¿no? Sí, que pueda salir, la declaración de interés. De eso dependerá. A referéndum podemos hacerlo. O se puede hacer al referéndum, lo trabajaremos. Quiero decirles esto, de que por ahí los tiempos que nosotros tenemos no coinciden con los de ustedes. Eso quería decirles nada más. Pero Perdón, señor presidente, un poco, con el permiso de todos los concejales presentes y de las disertantes. La verdad que el señor presidente cuida al reglamento y no podemos participar nosotros sobre los proyectos que son presentados en la banca del vecino, ¿no? Pero todos estamos interiorizados acerca de este proyecto educativo
todos sabemos que ha tenido muy buenas repercusiones en la Feria de las Ciencias, así que nosotros quisiéramos, con su permiso y el del bloque que preside la profesora Leiva, salirnos un poquito del reglamento y declararlo ya de interés municipal para que salga lo antes posible al Ejecutivo, y así los alumnos del Fines 2 cuenten con el apoyo necesario para participar en la siguiente instancia. Si están todos de acuerdo, lo podríamos declarar ya mismo en interés municipal y que salga mañana mismo al municipio. Si todos están de acuerdo, yo propongo eso. Perdón que me saco del reglamento. No, está bien. La verdad que es nuestro El míspero de ser expeditivos. Ser expeditivos, exactamente. Creo que nos surge darle una solución, una respuesta a los chicos de Fines en este momento. Estamos fuera del reglamento, pero estamos priorizando la urgencia. No nos denuncien y nos impugnen. Las recepciones, para cuidado. Pero bueno, si a ver el concejal de todos. En todo caso, podríamos que haya una moción de tratarlo sobre tablas, se aprueba esa, y después trataríamos la aprobación de la declaración de interés municipal. No lo tenemos en el orden del día, Por eso. tenemos que hacerlo ingresar al orden del día. Pero bueno, con la mayoría podríamos meter todo dentro del marco del reglamento. Muy bien. Bueno, si no hay inconveniente, lo vamos a tratar en esta sesión. Si quiere, lo hacemos ahora. Lo hacemos ahora mismo, si quiere dar ingreso a la secretaria para que Muy bien. hacer la formalidad de... Secretaria, por favor. ¿Cómo lo hacemos formal a esto que es medio... Es una resolución, si está todo el cuerpo de acuerdo, por unanimidad. No Hacemos una resolución aprobando el... Primero que se aprueba el tratamiento. El tratamiento sobre tablas porque no está incorporado. Muy bien. Bueno, entonces someto la moción del tratamiento sobre tabla. Sí, va a ser emitir su voto. Aprobado. Bien, y votamos la resolución de referencia. Sí, va a ser emitir el voto. Aprobado por unanimidad. ¿Estamos bien? Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. un gusto. Igualmente. Secretaria lo pareció. ¿Quiere cumplir? Bueno, muy bien. Orden del día, seguimos el orden del día. Punto 3, aprobación del acto anterior. Aprobación, votación. Aprobado por unanimidad. Punto 4, Departamento Ejecutivo, remite proyecto de ordenanza rectificando el nombre de Algarrobo y puesto por ordenanza número 2264 por el OMU. Muy bien. Tengo dos pedidos. Bien, el concejal Tadeo tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros hace aproximadamente 2 meses, por justamente un pedido de obras públicas y la necesidad de algunos habitantes de Deró que necesitaban tener el nombre de una calle, bueno, con mucha premura nosotros en el mismo día le habíamos puesto el nombre Algarrobo. Pero después de unos días justamente se dieron cuenta que ya existía una calle que se llamaba muy parecida a esa, que era El Algarrobo. Así que bueno, ahora nos vuelven a mandar para que modifiquemos ese nombre y le pongamos El Ombú. Así que yo le voy a solicitar, señor presidente, ya que hoy venimos todos sobre tabla, si es que sobre tabla justamente le voy a pedir la moción, podemos tratar esto, así podemos acelerar el tema y cambiarle el nombre de la calle. No sé si Gracias, concejal. Tengo pedido de palabra. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente me voy a expedir en el mismo sentido que el concejal Tadeo va a solicitar el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de ordenanza. Perfecto. Si no hay inconvenientes, someto a votación el tratamiento sobre tabla del proyecto. Aprobado. Muy bien. Y someto a votación la aprobación de la ordenanza. Aprobado por unanimidad. Punto 5, Ministerio de Infraestructura, Dirección Provincial de Servicios Públicos, contesta resolución número 1572 sobre emergencia tarifaria en materia energética. Muy bien. Pasa a Secretaría la nota y queda a disposición para que la vea.
Punto 6, Canal 5 contesta resolución 1597 y punto 7, de Sociedad Anónima también contesta resolución 1597/18 sobre el poste de seguridad pública. Muy bien, pasan al archivo esas dos comunicaciones, resoluciones, perdón. Punto 8, bloque Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, proyecto de ordenanza sobre cortina de árboles y reposiciones faltantes, trayecto lindero a vías del ferrocarril Roca sobre Avenida Encina. Muy bien, concejal, ¿cuáles tienen la palabra? Gracias, señor presidente. Bueno, el objetivo de este proyecto es darle continuidad a la cortina o barrera de árboles que ya había iniciado. Parte de esa cortina la había iniciado Verderó en el espacio lindero a las vías del ferrocarril sobre la avenida Alsina, continuación con la calle Godofredo Deró, entre la calle Urquiza y la calle Libertad. Cuando uno se plantea crear una cortina de árboles, tiene que ver en realidad con disminuir los efectos nocivos que provoca la contaminación atmosférica como consecuencia de las emisiones de partículas, de hollín, de humo, de smog. Y justamente todas esas emisiones generalmente ocurren en la mayor proporción como consecuencia de las fábricas. Y nosotros en Deró tenemos fábricas que están muy cercanas a la población y que todos nos vemos afectados justamente por esas emisiones. ¿Por qué la preocupación para continuar con esta cortina? Porque, bueno, según la OMS, la contaminación de la OMS, que es, perdón, la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire debido a altas concentraciones de partículas pequeñas del ambiente urbano y finas es el mayor riesgo ambiental para la salud. Por lo que esas partículas emitidas sobre todo por la fábrica son de, diría, toxicidad para la salud de la población, porque interfieren justamente en los procesos respiratorios, y no solamente para las personas que tienen problemas respiratorios crónicos, sino que también afectan a la salud de la población que no tenemos problemas respiratorios crónicos. Y esa, digamos, la afectación en el intercambio respiratorio tiene que ver con no solamente el tamaño de la partícula, sino también con la concentración de la partícula y con la naturaleza de la partícula. Si bien las emisiones de esas partículas de la fábrica no son tóxicas en su naturaleza, es decir, no son tóxicas en sí, la toxicidad se transforma cuando hay gran concentración de esa partícula. Y la verdad que esa gran concentración se observa no solamente porque la partícula queda suspendida en el ambiente, que es lo que nosotros después inhalamos, sino que la observamos porque cuando hay un exceso en esa concentración, la partícula sedimenta, y esa sedimentación la vemos en los árboles frutales, en las plantas, en las paredes, en los techos, en todo, ¿no? Entonces, digamos que dado el riesgo, ¿no?, que lleva esa gran concentración de partículas en el ambiente, es que le damos importancia a los árboles y a la creación de esta barrera o esta cortina, porque los árboles, si bien no van a ser la solución en un 100% del problema, pero sí ayudan a disminuir esa contaminación atmosférica, porque pueden ayudar a absorber los contaminantes en dos formas principales. Una de esas formas es absorbiendo los contaminantes, ya sea de polvo, de hollín, incluso de metales,
pesados a través de sus estomas e incorporarlos a su cuerpo. Y la otra forma principal de poder, digamos, la otra forma principal que tienen de protegernos de esa contaminación es porque se deposita en sus hojas. Casi todo el polvo, o casi, no solamente el polvo grueso y fino, sino también las partículas de hollín. Por eso es que, bueno, además de, ya sabemos el beneficio que tienen los árboles en cuanto a la oxigenación, en cuanto a la oxigenación del ambiente, en cuanto a la disminución de la temperatura, sobre todo en épocas estivales, el aumento de la humedad relativa del aire, es decir, que además de favorecer la disminución de los contaminantes, también tenemos múltiples beneficios que nos ofrecen los árboles. Por eso es que solicito que pasar este proyecto de ordenanza a la Comisión de Ecología y de Medio Ambiente para poder ser tratado en mayor profundidad. Y también solicitar la presencia, cuando tratemos el proyecto en comisión, del ingeniero forestal Gastón Galván, porque creo que es la persona idónea que nos puede instruir sobre este tema, sobre todo sobre el tipo de árboles que deberíamos plantar de acuerdo a la topografía del terreno y de acuerdo a las condiciones climáticas que tenemos en Deró. Bueno, muy bien. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Yo estaba pensando que medio ambiente es una comisión apropiada, pero también obras públicas, una comisión importante por el porte de los árboles, por un montón de cosas que tendrían que evaluarse, digamos. Así que lo pasaríamos a dos comisiones, medio ambiente y obras públicas, como para no errar un árbol cuando se planta, es para casi toda la vida. Entonces tenemos que tener pendientes. De todas maneras, en esa zona, por ahí muchas obras públicas, no sé. Está bien, pero tenemos varios proyectos en comisión, de los jóvenes también, así que vamos a tratar de unificar todos en conjunto. Sí. Muy bien, entonces pasa a Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas. Punto 9, bloque Cambiemos, proyecto de ordenanza, modifica ordenanza 940-04, Consejo Deliberante Estudiantil. Muy bien, concejal Leiva tiene su palabra. Gracias, señor presidente. En realidad esta es una modificación a la ordenanza 940 del 04. Como todos pueden apreciar, es una ordenanza que tiene unos cuantos años, mediante la cual se creó el Consejo Deliberante Estudiantil por iniciativa de la entonces concejal María del Carmen Álvarez, y que bueno, no sabemos por qué circunstancias fue cayendo en desuso, pero es una ordenanza que está en vigencia. En los últimos tiempos hemos recibido la inquietud, en primer término fue la banca del vecino solicitada por los alumnos del set número 27, el de Arboledas, cuando se hiciera la sesión del Consejo Deliberante en ese lugar el año pasado, que solicitaban la creación de un Consejo Deliberante Estudiantil, que bueno, que ya estaba creado por esta ordenanza, ¿no? Y también, bueno, en las últimas semanas algunos directivos de escuela han venido a solicitar la colaboración como para ayudar a informar a los jóvenes. Han tenido un gran auge, por suerte, en los últimos años los centros de estudiantes en las escuelas, que han tenido un gran impulso, que se han formado centros de estudiantes en prácticamente todas las escuelas secundarias, y eso requiere de una práctica democrática que hay que ir adquiriéndola, ¿no? Porque hace a la campaña que haga cada lista del centro de estudiantes, al proyecto que tenga en sí para el funcionamiento del centro de estudiantes, y por lo tanto, bueno, siempre es bueno recibir un asesoramiento o ser partícipe de algún otro tipo de proyectos de esta naturaleza o de prácticas legislativas.
como es el caso, por ejemplo, del Parlamento Juvenil, donde también están participando los alumnos de las escuelas secundarias. De manera que, bueno, esa ordenanza que decíamos, la 940 del 04, está un tanto desactualizada con lo que es el nuevo formato, así que realizamos algunas modificaciones y en la comisión trabajaremos más al respecto. Muy bien, gracias, concejal. Entonces pasa el proyecto a la educación, a la Comisión de Educación. Punto 10. Bloque Partido Justicialista y Unidad Ciudadana, proyecto de resolución, rechaza eliminación de Fondo Federal Solidario. Muy bien. Concejal, ¿cuál tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que desde nuestro bloque hemos visto con mucha preocupación el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, firmado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, mediante el cual elimina el Fondo Federal Solidario, popularmente conocido como Fondo Sojero, porque ese fondo está compuesto por el 30% de las retenciones en concepto de derecho de exportación a la soja. Ese fondo sojero fue creado en el año 2009 por la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mediante el decreto número 206, con la clara finalidad solidaria de reparto de los recursos de origen federal para las provincias, para los municipios y también para la ciudad de Buenos Aires, coherente con una visión de país federal que desde nuestro bloque esas ideas defendemos con fuerte convicción. Con dicho fondo se financiaba, digo que se financiaba porque ese fondo dejó de pagarse en este agosto. Se financiaban obras que contribuyen a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de viviendas, vial, tanto en el ámbito urbano como en el rural, por lo que incide o incidía significativamente ese fondo en la calidad de vida de la población. Con la eliminación de ese fondo, las provincias y municipios van a dejar de percibir 35.000 millones de pesos, que es el dinero que el gobierno nacional estima que va a recaudar como por derecho de exportación a la soja desde agosto de este año hasta diciembre del año 2019. Esta decisión, por supuesto, forma parte del paquete de medidas de ajuste fiscal que le exige el Fondo Monetario Internacional al Gobierno Nacional para dar cumplimiento al acuerdo, con la consecuente pérdida de recursos para las provincias y municipios, profundizando así toda la inestabilidad económica y social que viene atravesando el país. Por supuesto que nuestro municipio no escapa a esta realidad, porque va a dejar de percibir aproximadamente 3 millones de pesos en lo que resta de este año y no va a recibir aproximadamente 10 millones en todo el 2019. ¿Y eso qué implica para nuestros vecinos o en qué se traduce? Esencialmente implica que van a tener nuestros vecinos menos ayuda para emergencia habitacional, que se va a ver deteriorada también todo lo referente a infraestructura hospitalaria, de caminos y en educación. Por ejemplo, ya el municipio va a tener dificultad, por ejemplo, para la compra del tomógrafo que estaba previsto para este año y de un grupo electrógeno, porque justamente todo los procesos administrativos para la licitación de esa aparatología ya fueron iniciados, pero resulta que el fondo no está más. Entonces, viendo y teniendo esta preocupación por
el perjuicio que le va a ocasionar a nuestros vecinos, específicamente de Deró, la quita de este fondo sojero, es que pedimos desde nuestro bloque la aprobación de este proyecto, que en su primer artículo solicita rechazar la decisión del presidente de la Nación, Mauricio Macri, de eliminar el Fondo Federal Solidario. En su artículo 2, remitir este proyecto de resolución al Poder Ejecutivo Nacional y a las honorables cámaras de diputados y senadores, y solicitar a los honorables consejos deliberantes del resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires que se expidan en igual sentido. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, concejal Juárez. Concejal Hernández tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, nosotros, en nuestro bloque, compartimos la preocupación que expresa la concejal y también compartimos la intención de elevar una petición al Gobierno Nacional para que revea esto, porque claramente, siendo menos recursos que van a llegar a Deró, lógicamente causa un perjuicio. Y la realidad es que nuestra intención es que se revee esa medida, ¿no? Pero de todos modos, antes que eso, también queremos dejar en claro algunas cuestiones que están acá en el proyecto y que lo expresó la concejal, pero que nosotros queremos dejar aclarado. Por ejemplo, cuando se creó este fondo sojero, este fondo solidario, no fue con una cuestión de una finalidad solidaria, ni de federalismo, ni de transferir a las provincias por una cuestión de federalismo del gobierno central de aquel momento. La realidad es que este fondo fue creado en el contexto de la pelea entre el gobierno y el campo, el año 2009, por el tema de la resolución 125, y la estrategia del gobierno nacional en ese momento era querer asociar a los intendentes, sobre todo los intendentes de conurbano, y a los gobernadores, asociarlos en la pelea contra el campo para poder mantener ese esquema de retenciones que establecía la resolución 125, que era confiscatoria para el campo. Por supuesto, todos conocemos la historia, sabemos que no se logró por el voto del vicepresidente de la Nación de aquel entonces. Y de hecho, de todos modos, el gobierno, si bien estableció el Fondo Federal Solidario, de todos modos, pero mantuvo un esquema de altas retenciones a los productos agropecuarios. Fue este gobierno, el gobierno del presidente Macri, que recién con este gobierno comenzó se eliminaron las retenciones al maíz, al trigo, a los cítricos, y también tiene un esquema de eliminación progresiva, de baja progresiva de las retenciones a la soja. Entonces, esta es la verdadera historia del Fondo Solidario. Aparte, para esa época, en el año 2009, las provincias solamente recibían 1/3 de todos los impuestos nacionales coparticipables. Esto era un panorama muy distinto al actual. De hecho, usted, señor presidente, en su época de intendente, de los 14 años que fue intendente, creo que solamente el último tuvo este fondo. Todos los años anteriores no contó con estos recursos adicionales que dan el fondo. Y sin embargo podía gobernar igual. Y con el gobierno de Cambiemos, a partir del 2015, estableció una reforma estructural de los recursos coparticipables. Y a las provincias ahora se le transfiere un 1/3 de los impuestos. Cuando lo que antes era 1/4, ahora es 1/3 de los impuestos nacionales coparticipables. Pero aparte, también estuvo el pacto fiscal, que para la provincia de Buenos Aires representó un incremento de un 56% aproximadamente, ya el primer trimestre de este año, con relación al año anterior. Y para los municipios, también como producto del pacto fiscal y otras reformas tributarias, y de hecho en este Consejo Deliberante este año aprobamos la adhesión al pacto fiscal, hay un 45,6% más de ingresos para los municipios, entre ellos el municipio de Deró, que se reparten automáticamente, también hay que decirlo, porque en épocas de gobiernos anteriores, de gobernador Scioli y de la presidenta Fernández de Kirchner, los repartos de obras o de fondos extraordinarios, como por ejemplo eran los ATP, los aportes del Tesoro Provincial, los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, eran bastante a dedo, era para los amigos políticos. Hoy tenemos un esquema de reparto mucho más generoso para las provincias y para las municipalidades,
aproximadamente se transfieren 200.000 millones de pesos más hoy que en el año 2015. Entonces, el reparto es mejor para los municipios. De todos modos, lógicamente, claro está que la eliminación de este fondo solidario, este fondo sojero, hoy en día va a significar una merma de recursos para DERO, y por supuesto la intención de todos nosotros es que se siga manteniendo. Con lo cual, nosotros vamos a acompañar la iniciativa, pero vamos a solicitar una pequeña modificación, pero nos parece que es significativa, en el artículo primero, donde dice rechazar la decisión del presidente, modificarla por se reconsidere la decisión del presidente de la Nación de eliminar el fondo. Primero porque el rechazo tiene una connotación negativa y por ahí no es necesario, y aparte es una mirada hacia el futuro de pedir una revisión, no darlo por cerrado al asunto. Como ha ocurrido con otras decisiones también presidenciales, que luego fueron reconsideradas. Con esa modificación que proponemos desde nuestro bloque, sería nuestra aprobación. Gracias, concejal Hernández. Concejal Juárez. Sí, algunas cosas nada más. Cuando el concejal dice que justamente en el 2009 el Fondo Solidario surge por el conflicto con el campo, sí, en verdad surge por el conflicto con el campo, pero lo que no puede decir el concejal es que este fondo no haya surgido justamente para ser un fondo solidario, como lo dice la palabra. Y que también es cierto que cuando el gobierno nacional decide eliminar este fondo solidario, lo justifica diciendo que se torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación porque las provincias reciben 1/3 de los recursos nacionales, que son más que los que se recibían hasta el año anterior. Pero lo cierto es que al dejar de lado este fin redistributivo y federal del Fondo Federal Solidario, los municipios quedan al arbitrio del gobernante de turno de que les transfiera esos recursos que cuando se transfieren para infraestructura vienen específicamente para una obra determinada. En cambio, en este caso, se transfieren automáticamente en función a la producción de soja que tiene cada distrito. Entonces, no es lo mismo tener el fondo que no tenerlo, justificándose el gobierno que le transfiera a las provincias más fondos. Y bueno, creo que sí, estoy de acuerdo con la modificación, porque en definitiva el objetivo del proyecto es que el presidente vuelva hacia atrás con esta medida, que realmente los principales y directos perjudicados son nuestros vecinos de DERO. Muchas gracias, concejal. Entonces, concejal Hernández. Perdón, gracias, señor presidente. Era un concepto que quería aclarar por si no se entendió. No, yo no dije que era lo mismo tenerlo que no tenerlo. Por supuesto que queremos tenerlo. Quería aclararlo por lo que acaba de decir recién la concejal. Sí es verdad, y hay que admitirlo, que la coparticipación, la distribución automática es mayor con este gobierno nacional que como era antes. Pero, de todos modos, por supuesto que no es lo mismo y que no queremos perder al fondo solidario. Gracias, concejal. Entonces, ponemos en votación la resolución con la modificación en el artículo 1. ¿Cómo quería redactar? Solicitar se reconsidere la decisión del presidente de la Nación. Sí, está bien. ¿Estamos bien? Muy bien, someto a votación. Aprobado. Punto 11. Bloque Partido Justicialista Unidad Ciudadana, proyecto de resolución, rechaza recorte presupuestario en escuelas estatales de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Concejal Colonna tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, básicamente comenzar anunciando que este proyecto tiene como principal importancia y fundamento nuestra preocupación respecto de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, en el país, la situación de las universidades, pero
En este básicamente vamos a hacer hincapié a la situación actual de las escuelas de educación primaria en la provincia de Buenos Aires. Hemos manifestado como preocupación las condiciones edilicias de más de 2.000 establecimientos educativos respecto a severos problemas en las instalaciones básicas que tienen que ver con la luz, el agua y el gas. Debemos informar que actualmente hay más de 1.000 escuelas que debieron suspender las clases producto de las políticas de recorte y de ajuste que se está llevando a cabo desde el gobierno provincial desde comienzo de año, con la manifestación del cierre de cursos, con el cierre de los equipos de orientación escolar y en esta oportunidad con el recorte en los implementos básicos para garantizar la educación. Por otro lado, como consecuencia de una severa falta de gestión y una notoria desinversión en toda la provincia, fue de público conocimiento el fallecimiento de una directora y de un auxiliar en la escuela número 49 de Moreno, quienes se acercaron al establecimiento minutos antes de la apertura del mismo para preparar el desayuno de los chicos y por una explosión, por una mala obra en el gas, fallecieron. Por otro lado, que se ha realizado un relevamiento muy importante respecto de la situación de infraestructura de los establecimientos escolares bonaerenses, que son datos alarmantes, que preocupan, porque enumeran gravísimos problemas con lo que antes mencionábamos, que tiene que ver con la luz, con el gas y con la electricidad y la estructura edilicia. Básicamente nosotros hemos puesto de manifiesto en el proyecto redactado una serie de porcentajes respecto de un estudio que llevó a cabo el Frente de Unidad Docente, integrado por SUTEBA, UDOCPA, AMED y SADOT. Estoy en pleno conocimiento que las escuelas recibieron por parte de los gremios una documentación que debía ser completada por los directivos o por los representantes legales de las instituciones y que básicamente da cuenta de datos que nos preocupan, que son alarmantes y que se deben solucionar de manera urgente. En cuanto a las instalaciones de gas, el estudio arrojó un resultado de un 75,6% respecto de que no se realizan controles sistemáticos en las instalaciones de gas en la escuela, 75,6%. El 67,1% de los artefactos no se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento. Por otro lado, sucede de manera similar respecto de las instalaciones de gas. En cuanto a las instalaciones de agua, hay un porcentaje muy alto, cerca del 75,1% respecto del análisis físico-químico que se debe realizar en las escuelas para prevenir la instalación de bacterias en el agua y la correcta limpieza de los tanques. Respecto de la situación de electricidad, es igualmente alarmante, casi el 80% no realiza las comprobaciones preventivas en las instalaciones periódicas por autoridades competentes. Básicamente, en cuanto a infraestructura, el 72% de las paredes no se encuentran en perfecto estado de conservación y el 76,6% de los techos poseen desperfectos de estructura. Bueno, básicamente, señor presidente, señores concejales, esta es la situación actual de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, de la educación pública. Reiterar esta preocupación que tiene que ver con que hay 1.000 escuelas que no están abiertas, que están cerradas, con la consecuente cantidad de niños que no pueden asistir para educarse, básicamente lo que significa un derecho de todos los niños y además un deber, una potestad que debe dirigir el gobierno provincial, porque así lo debe garantizar educación en condiciones dignas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Pero básicamente, como hemos contado, todas estas cuestiones que tienen que ver con números, que por cierto son muy negativos, pero son relevantes y son reales, también podemos manifestar datos positivos y afortunadamente los tenemos aquí en nuestro distrito. Es de público conocimiento que la actual gestión del intendente Alejandro Acerbo se caracteriza, entre otras
cosas, por la excelente administración de los recursos para inversiones. Por eso he visto oportuno manifestar algunas de las obras que se han realizado en este periodo a través de la utilización del Fondo Educativo. Les digo algunas porque si comenzamos a enumerar desde el comienzo de la gestión podría llevarnos algunos días, pero básicamente vamos a nombrar aquellas que son las más importantes y que tienen que ver, con el destino que se le da a la educación, la importancia que se le da a la educación en nuestro distrito. Bueno, ustedes saben que se lleva a cabo la firma de un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Infraestructura, donde hay un porcentaje que debe ser destinado a infraestructura, mientras que el resto debe ser destinado al ámbito del Consejo Escolar, que de esta manera se manifiesta de una forma la composición del Fondo Educativo, que por otro lado el Fondo Educativo hoy encuentra el destino en planes como Envión, como Pares, en la Orquesta Escuela, también destina sus fondos en la granja educativa, en el jardín maternal, millones de pesos que significan las becas municipales, y por otra parte también los contratos que tienen que ver con los deportes. Desde el comienzo de este 2018 se está llevando a cabo la segunda etapa de la construcción del gimnasio de la Escuela Media número 2 de nuestra ciudad, con un monto de 2.038.000 pesos. Por otro lado también se ha realizado una obra de reemplazo de refacciones y diferentes obras dentro de la escuela número 10, más específicamente el reemplazo del piso en esta institución educativa con un monto de 463.141 pesos. También se invirtió con el Fondo de Educación en el cerco perimetral del CEF número 23 con un costo de 68.057 pesos. En la escuela número 35 se realizó una división con la secundaria número 6 mediante la construcción de un tapial. Se realizó un nuevo edificio y la refacción, mejor dicho, de la escuela de estética. Se realizaron aportes económicos a la escuela secundaria de Salazar. Se invirtió también en el tratado de capacitadores del CIE. Se invirtió en el pago de insumos agropecuarios de la escuela EFA de Salazar. Se pagaron honorarios por el programa Diseño de Planificación y Diversidad, que fue una propuesta de la Escuela Especial número 501. También se invirtió en la compra de un televisor LED para el Jardín de Infantes de Salazar. Se compraron telas para cortinas del Jardín número 904 de Arboledas. Se compraron batidoras industriales para la Escuela 35. También se le ha brindado a la Escuela de Formación Profesional diferente contribución económica para la participación de eventos y sobre todo para la mejora de los baños. Durante el 2017 y el 2018 se continuó con la obra de lo que significa el predio del SUB de quimioterapia de Salazar. Se invirtió en la compra y en los juegos del barrio La Paz. Por otro lado también se contribuyó con el costo de la pintura para la Escuela Especial número 501 de nuestra ciudad. La mano de obra se va a hacer cargo la cooperadora de la institución educativa. Consejo Escolar recibe 6.000 pesos mensuales desde enero a la fecha. Y atención, el Consejo Municipal de Educación tiene un presupuesto anual de 700.000 pesos, que es de lo que hablaba hoy al inicio de esta exposición, con el pago de la Orquesta Escuela, con el pago a becas, con el pago a los trabajadores del jardín maternal, entre otras instituciones. Por otro lado también, a través del Fondo Educativo, la Municipalidad colabora con el abono de Internet de más de 20 escuelas, entre rurales y urbanas. Se colabora también económicamente y mediante la combi, la participación de los jóvenes del nivel primario y secundario en localidades o encuentros que no se realizan en nuestra ciudad.
Y en este momento se está llevando a cabo la licitación por la tercera etapa de la Escuela de Educación Media, en lo que requiere el revoque interno y externo, como así también las aberturas, con 1,5 millones de pesos de licitación. Por otro lado, también se está abriendo la licitación para el cambio de los techos de la escuela de luz, con un costo de 500.000 pesos. Tenemos entonces dos realidades muy diferentes. La actual situación de muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires y el intento de la gestión actual a nivel distrital por tratar de salvaguardar los derechos por la educación de nuestros niños de Ramses. El siguiente proyecto, señor presidente, establece y resuelve en su artículo 1 rechazar el recorte presupuestario que se efectiviza en la Escuela de Educación Estatal de la provincia de Buenos Aires, expresar la preocupación por las vidas de los alumnos y docentes que se desempeñan bajo las condiciones antes mencionadas y por otro lado remitir copia del presente proyecto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al ministro de Educación Sánchez Civil y a las respectivas cámaras de diputados y senadores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Leiva tiene la palabra. Le pido la palabra, concejal Coloma. Está perfecto. Bien. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, con todo lo que dijo sobre el final, la concejal Coloma casi está contestando lo que pensaba decirle yo respecto de la postura de este bloque, ¿no? Pero bueno, vamos a ir contestando de a poco. La concejal Coloma dice que el desfinanciamiento o el recorte presupuestario se ha visto a través de los cierres de cursos, cierres de equipo de orientación escolar, temas que ya hemos hablado aquí. Los cierres de cursos, hemos hecho el análisis correspondiente de los que nos han tocado de cerca en el distrito de Deroe. Correspondía en realidad, digamos, hacer cumplir una resolución que determina cuántos alumnos tiene que tener un curso, y los cursos que se han cerrado en Deroe han tenido 4 alumnos, de manera que no podemos hablar de que eso sea un desfinanciamiento. Con respecto a los equipos de orientación escolar, no se cerró ninguno, simplemente cambiaron de destino, estaban en las escuelas y pasan a ser distritales. Por otro lado, la concejal Colonna afirma, cuando habla de lo que sucedió en Moreno, que fue una mala obra en el gas. No voy a expresarme demasiado al respecto porque es un tema que está en la justicia, es un tema, por cierto, sumamente doloroso, primero y principal, que afecta a toda la comunidad educativa bonaerense, y es un tema que está en la justicia. De cualquier manera, y retomando todo lo que explicó para felicitar al intendente Alejandro Acerbo, la concejal Colonna recién, cuando habla de falta de gestión y notoria desinversión en la provincia, el municipio de Moreno, por ejemplo, el año pasado recibió 103 millones de pesos por fondo educativo, y de acuerdo a la información periodística, por lo menos 92 de esos millones de pesos los destinó a sueldos municipales que no corresponden, que debía devolverlos este año. En el caso concreto de Moreno, lo que corresponde del fondo educativo, obligatoriamente destinar a infraestructura es del 50%, el 40% para los municipios del interior. Este año el municipio de Moreno ya ha recibido 96 millones de los 166 que tendría asignados para este año. Pero no vamos a entrar en ese detalle, es un tema que está en la justicia, pero que bien vale la pena remarcarlo, porque si es que le corresponde por lo menos a los municipios invertir como corresponde el fondo educativo, es un tema que hay que tener en cuenta. También dice que es potestad del gobierno provincial velar y promover el derecho de la educación. Efectivamente, están las leyes de educación nacional y provincial. Está en la ley de presupuesto de este año, en el artículo 46, que dice que
El 16,14% de los recursos de afectación específica que perciba la provincia en virtud de la vigencia durante el ejercicio fiscal 2018 del artículo 7º de la Ley Nacional 26.075 para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la educación no formal, se distribuirá en forma diaria y automática entre los municipios de acuerdo al coeficiente que fije la Dirección General de Cultura y Educación, conformado por la población, superficie y variables educativas relacionadas a matrículas y demás. También habla, esto que decíamos hoy, fija cuánto le corresponde al conurbano para infraestructura obligatoriamente y cuánto le corresponde a los demás distritos de la provincia de Buenos Aires. El distrito de Deró, en lo que va del año, por fondo educativo ha recibido 12.900.000 pesos, que bueno, ahora nos enteramos en qué los ha invertido porque la concejal Coloma tiene esa información. El año pasado recibió 24.261.162 pesos, ya que esto habla también del resto de los municipios de la provincia, así como hablábamos de Moreno, podemos poner otro ejemplo, no sé, por ejemplo, Guaminí recibió también 12 millones de pesos este año. Con lo cual, si nosotros miramos, y ella misma lo dijo sobre el final de su fundamentación, toda la plata que se ha gastado en Deró, si nosotros miramos la plata que se ha recibido en los municipios, que llega diariamente a través del fondo educativo, no existe de financiamiento, ni existe recorte para las escuelas de la provincia de Buenos Aires. También habla, entre otras cosas, de un relevamiento que se llevó a cabo que dice que los gremios enviaron a las escuelas planillas que tenían que contestar los directivos de las escuelas, el personal jerárquico. Desconozco esa realidad porque hasta donde sé, los directivos de las escuelas responden a quien orgánicamente corresponde, que en este caso sería la Dirección General de Cultura y Educación, no a los gremios. Independientemente de eso, probablemente los gremios hayan hecho este relevamiento en las escuelas y que probablemente hayan contestado otros agentes dentro de las escuelas que no sean los directivos. Eso nos lleva a desconocer la veracidad de los datos que se reflejan en esta resolución. Y además la verdad que a mí me hubiera gustado tener algún parámetro de comparación, que los gremios se hubieran ocupado hace 3 años atrás, nada más, cuando Baradel se arrasaba con Scioli en plena campaña electoral arriba de los escenarios de supuestos actos educativos a donde se convocaban los docentes de toda la provincia para ir de aplaudidores. Y no se hacían relevamientos en las escuelas, o por lo menos no se hacían de este tipo. También debemos decir que por la Ley Provincial de Educación, la 13.688, las facultades de supervisión de todas las escuelas corresponden a los consejos escolares. Nosotros sabemos, porque hemos hablado con el Consejo Escolar de Deró, que todo esto está dentro del marco que corresponde, no es Deró el problema, pero son ellos los que administran los recursos que por cualquier concepto le asigne bajo su responsabilidad la Dirección General de Cultura y Educación. De la misma manera se contratan las obras, ya todos lo sabemos, nada sale si no es con aprobación del Consejo Escolar. Lo mismo que quienes prestan los servicios en las escuelas son contratados también por el Consejo Escolar. Y que evidentemente si hemos recibido en Deró 12.900.000 pesos, casi 13 a julio, el acumulado de julio, 24 millones el año pasado,
No podemos estar hablando de un recorte presupuestario sobre la educación estatal de la provincia de Buenos Aires. Y lo ha dicho la propia concejal Colonna cuando enumeró la gran cantidad de obras que con esta plata se están haciendo en Denó. Además nos ha dado otro dato, que el Consejo Municipal de Educación tiene 7.000 pesos de presupuesto anual. Lo desconocemos quienes somos integrantes del Consejo Municipal de Educación. No sabíamos el presupuesto que teníamos, porque nunca se trabaja con un presupuesto fijo y porque además hemos estado hablando de poder ponerlo para el presupuesto del año que viene. Por todo esto, nuestro bloque no va a aprobar esta resolución. Gracias, concejal Leiva. Concejal Colonna, tiene su hablado. Breve, por favor. Sí, breve. Básicamente, muchas gracias, señor presidente. La concejal Patricia Leiva, en su fundamentación, ratificó diciendo que el municipio debe invertir como corresponde en el fondo educativo. Entonces mi pregunta es, y a lo mejor ella me lo puede responder porque imagino que ha tenido acceso, ¿qué se hizo con el fondo educativo en la gestión anterior? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Creo que no corresponde, pero bueno, sobre el tema... Correcto, señor presidente, no corresponde. En todo caso, que le pida un informe la concejal Colonna al Departamento Ejecutivo para que le brinde esa información, que todos los concejales del Frente para la Victoria, Partido Justicialista o como se hayan llamado en ese momento, pudieron acceder a la rendición de cuentas en su momento y tuvieron esa información, señor presidente. Gracias, concejal. Bueno, tenemos dos mociones, una por la aprobación y otra por el rechazo, así que voy a someter a votación. Someto la moción sobre la aprobación. 6 votos. Someto la votación sobre el rechazo. 6 votos y hago uso del voto doble. Rechazado. Punto 12, lo que cambiamos proyecto de resolución, solicita puesta en práctica la ordenanza 1596/14, estacionamiento medio y pago. Muy bien, concejal Capel tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Viendo que en muchas ciudades hay estacionamientos medidos y bueno, recorriendo Deró, charlando con un montón de gente, ve en los horarios pico que es complicado estacionar o encontrar un lugar para parar. En horas pico, hablando, son de 10 de la mañana a 15 horas. Entonces, recalculando un poco para atrás, vimos que hay una ordenanza del año 2014 que está fuertemente trabajada, concejales vigentes que le dijeron que trabajaron con, que les costó mucho llegar a esta ordenanza. Entonces, acá es la ordenanza 1596/14, donde establece el estacionamiento medido y pago en un periodo determinado de las calles de Deró. Estas calles, o este perímetro es el que está comprendido entre las calles para ubicarlos y que quede poder tratar dónde están, es en la calle Alsina, desde Las Heras hasta la intersección de la calle 9 de Julio y Jorge Newbery, después de Jorge Newbery hasta Tucumán, Tucumán hasta Paso y Las Heras hasta Adolfo Alsina de vuelta. Es una zona, esa es la zona afectada, es una zona bastante amplia, donde iría el estacionamiento medido entre las 10 de la mañana y las 15 horas de todos los días hábiles de la semana, bueno, obviamente exceptuando feriados, sábado y domingo. Esa franja, la ordenanza especifica que esa franja horaria puede ser facultada o puede ser modificada por el Departamento Ejecutivo una vez que se ponga en práctica y vea si es necesario tenerla en ese horario, mismo que la cantidad de zona que abarca, porque es bastante amplia, ¿no? Pero bueno, es ponerla en práctica. El monto recaudado, dice la ordenanza, por dicho concepto, será destinado por la
será destinado por la Municipalidad de Deró a las asociaciones cooperadoras de instituciones escolares del distrito con servicio de comedor escolar. Y bueno, obviamente el objetivo de esto es tener un mayor ordenamiento del tránsito. Y bueno, porque ha aumentado también el parque automotor desde los últimos años. Quizás hace 20 años que esto no era pensado, hoy creemos que sí en esos puntos horarios. Por tal motivo, solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre los medios necesarios para poner en práctica de forma inmediata esta ordenanza, la 1596/14, que establece el estacionamiento medido y pago en la ciudad de Deró. Nada más, señor presidente. Gracias, señor concejal. Concejal Doncel tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, como bien decía el concejal Capet, esta ordenanza creo que fue trabajada a instancias del concejal Fernández, si mal no recuerdo, de Javier Fernández. Y la verdad que fue traída este Consejo Deliberante en virtud de casos testigos que tenemos en la zona, como es el caso de Trenquilauquen, Tobacó, Bolívar ahora hace poco. Y bueno, la verdad que sí, costó mucho trabajarla porque estos distritos, si bien son vecinos, pero sus realidades son muy diferentes a las nuestras. Así que, inclusive creo que desde 2014 hasta ahora se ha avanzado mucho en el tema de estacionamiento medido, con las aplicaciones en los celulares y con la informatización de sistemas. Así que bueno, sí vamos a acompañar esta resolución y bueno, y vamos a solicitar al Ejecutivo que arregle los medios para que sea lo más moderno posible, ¿no? Y que se aplique pronto, que un poco los derogantes tomamos conciencia, que vivimos en un lugar chico, que no nos cuesta nada caminar 3 o 4 cuadras de un lado para otro. Así que vamos a acompañar, si no me he identificado. Es complicado para caminar. Así que bueno, vamos a acompañar esta resolución. Nada más. Bueno, muchas gracias, concejal. No sé si ningún concejal va a hacer uso de la palabra. Someto a votación. Aprobado por unanimidad. Punto 13, bloque Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, proyecto de comunicación sobre prohibición extendida de bebidas alcohólicas a menores, requiere diferentes informes. Muy bien. Concejal Coloma tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, básicamente, en principio, aclarar que hemos querido presentar este proyecto justamente con el propósito que hace a nuestra función y que tiene que ver con el de legislar y de establecer normas que contribuyan a un mejor funcionamiento y en lo que podamos colaborar desde nuestro sector. Ese es el propósito de la presentación de este proyecto. Sabemos que desde el área de dermatología de la Municipalidad de Deró se trabaja muchísimo en el control, pero bueno, básicamente y a través de la presentación de este proyecto de resolución hemos querido recibir en nuestro recinto datos específicos, porque bueno, como le decía, tal vez podemos encontrar alguna manera de querer alguna norma un poco más específica o de revisar la ya existente, para que, bueno, como lo dice el visto de este proyecto, manifestar la preocupación por el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Bueno, es de público conocimiento que el consumo de alcohol por parte de los jóvenes ha aumentado, que ahora se realiza, a diferencia por ahí de otros años, en lugares públicos, en cualquier hora. Antes era más específico a un lugar, a determinado momento del día, que resulta ser cada vez mayor la cantidad de jóvenes que incursionan en el consumo de alcohol y muchas veces y consecuentemente también es una puerta de acceso a otras adicciones. Por otro lado también recordar que la ley provincial 11.825 es la que regula la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas, establece horarios y centros de comercialización permitidos en la provincia de Buenos Aires. También en nuestro proyecto hacemos alusión a la ley provincial 11.748 que prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años en nuestra provincia, y a través de la ley 13.178 y su decreto reglamentario 828 se refiere específicamente a la licencia y al registro que deben tener los comercios para el expendio de bebidas alcohólicas. Por otro lado también, bueno, queremos conocer, porque consideramos que es de vital importancia, cuáles son los mecanismos de control que se aplican
aquí en nuestro distrito, justamente en relación a lo que ya expusimos y que tiene que ver con la venta, el expendio y el suministro de bebidas alcohólicas. A través del proyecto solicitamos al área de dermatología se informe respecto de los siguientes puntos. Cantidad de controles realizados durante el año 2018 en los locales, comercios y establecimientos donde se efectuaron eventos de convocatoria masiva en relación al cumplimiento del artículo 4 de la Ley 11.828 antes mencionada. Queremos también tener conocimiento respecto de los resultados determinados por dichos controles. También respecto del número de actas de infracciones labradas durante el presente año. Nosotros hemos mantenido reuniones, incluso aquí en el recinto del Consejo Deliberante, con el señor Walter Donaldson, quien hizo hincapié justamente en esta problemática. También deseamos conocer la cantidad de comercios con sanciones y o clausuras preventivas por infracción a las leyes provinciales que nombramos anteriormente. En el artículo 2 específicamente, y de acuerdo a la reglamentación de la Ley 13.178, solicitamos conocer la cantidad de comerciantes y distribuidores que han solicitado en el presente año su correspondiente licencia de acuerdo a la actividad o rubro en la que se encuentra inscrito el municipio, detalle del procedimiento realizado para efectuar los controles, especificación de la frecuencia en la que realizan los controles en los comercios en general y, por otro lado, las actas que se han labrado respecto de los comercios cuando infringen la ley. Se solicita también conocer los montos destinados a cada organismo provenientes de los cobros de las multas por infracción de la ley y, bueno, como especificaba anteriormente, recibir todo este informe en la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante para que, bueno, entre todos y de manera conjunta, con esto que es un flagelo, tratemos de establecer normas o de verificar los datos que puedan suministrarnos para a lo mejor ayudar a regular esta cuestión que tiene que ver con el consumo de alcohol y el expendio de mismo a menores de edad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Sin ningún concejal Colón, Natalia. Manina, Gracias, señor presidente. Bueno, manifestar que nosotros, en primer lugar, vamos a acompañar este pedido de informe. Entendemos que es una problemática que afecta a todos los jóvenes, no solo lo de nuestro distrito, a todos los jóvenes en general. Lo que sí, la concejal, por una parte, da a entender que Dirección de Bromatología, que es el organismo que está a cargo del control de todo este expendio y venta de alcohol, lo está haciendo bien. Y por el otro lado, en este proyecto está pidiendo informes, un montón de información, por lo cual, si dice que bromatología está trabajando bien, ya debiera haber traído toda esta información con una idea como para comenzar a trabajar en esta problemática. No obstante, bienvenido sea, y no me cabe duda alguna que el Ejecutivo Municipal va a contestar este pedido de informe porque es del bloque oficialista. Gracias. Muy bien, concejal. Concejal Banín. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, brevemente, responderle a la concejal que he decidido manifestar o organizar este proyecto de comunicación de la siguiente manera, porque si lo hubiera presentado de otra, después hubiésemos tenido que hacer una nota para recibir informes. Entonces, detallándolo en el proyecto de comunicación me parece que es la mejor manera. Muchas gracias. Lo van a aprobar, así que no se preocupen. Queremos. Muy bien, sí. Solamente para decir, señor presidente, me parece que no hace falta el revanchismo político y echar en cara ciertas cuestiones. Me parece que esta es una iniciativa que es presentada por nuestro bloque para construir, para hacer algo por el bienestar de la comunidad. Me parece que entrar en detalles, en revanchismos, no hará bien de nadie. Entonces, creo que tenemos que ponernos de acuerdo en que esto es para trabajar por el bienestar de la comunidad. No entremos en peleas absurdas e innecesarias. No hace falta, señor presidente. Ya hemos tenido un montón de proyectos para discutir, para votar a favor y en contra, para debatir y para pelear. Pero tratemos de construir. Basta de revanchismo, basta de peleas absurdas. No, señor. Gracias, concejal. Brevemente, por favor. Sí, breve.
contestarle al concejal Doncel que no se trata de revanchismos, es solamente manifestar la realidad, que en muchas oportunidades nosotros hemos pedido informes también con la misma intención que dice el concejal, manifestar, que es construir para nuestra comunidad y de la cual nunca hemos obtenido respuesta. No se trata de revanchismos, lejos estamos de querer eso. Y espero que sepa entender que cuando a nosotros no nos responden los informes, se trata para, en realidad, cuestiones que son de la comunidad. No estoy manifestando ningún tipo de revanchismo, solamente nada. Bueno, muchas gracias, concejal. Entonces someto a votación el proyecto de resolución aprobado por unanimidad. Punto 14, Rotary Huinchaló. Solicita se declara de interés municipal jornada de educación vial. Sí, concejal Rosel. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto que vamos a acompañar esta declaración de interés municipal sobre esta jornada de educación vial. La verdad que es como sociedad, los argentinos nos merecemos un profundo debate y concientización acerca de la importancia de ser buenos conductores y buenos peatones, y buenos ciclistas y buenos transeúntes en el medio en que nos movamos. Se dio un paso muy importante hace unos años con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se concientizó a gran parte de la población, donde hubo un grupo de gente que trabajó muy fuerte y que está trabajando muy fuerte. Hay muchas instituciones involucradas en temas como bombero voluntario, como él dice la nota, esta estrella amarillas fuertemente arraigada en nuestra comunidad, así que por supuesto que vamos a acompañar esta solicitud de declarar de interés municipal esta jornada de educación vial. Gracias, concejal. Concejal Leiva. Consultarle, señor presidente, ¿se hace la resolución se hace por secretaría o pasa a la comisión y...? No, considero hacerla por secretaría. Sí, ¿Está bien? como hicimos en el primer caso. Como hicimos en el primer caso. Muy bien. ¿Está claro? Muy bien, someto a votación. Aprobada por unanimidad. Invito al concejal Hernández al arriba de la bandera y a los demás concejales a ponerse de pie. Muy bien, se levanta la sesión.